Escucharemos una prédica del pastor Sung Cho de Corea el 2 de febrero de 2020. La intérprete de coreano para inglés es la pastora Nina. Veamos Filipenses capítulo 1 verso 27. Filipenses capítulo 1 verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté en ausencia, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Estaremos compartiendo por los 4 sermones que vienen este libro de Filipenses. Estaré fuera de Corea por 4 semanas. Estaré haciendo el ministerio en África, así que yo he estado orando qué clase de mensaje compartir con ustedes. Así que yo estaba pensando que tengo que compartir algo concerniente a la Biblia. Así que vine a elegir esta carta a los Filipenses. Hoy veremos Filipenses capítulo 1 y el título de hoy es Condúzcase en una manera digna del Evangelio de Cristo. Primeramente me gustaría compartir acerca de esta ciudad llamada Filipos. El nombre Filipos se refiere a que esta ciudad Filipos pertenece a Felipe. Ustedes conocen a Alejandro el Grande, y el padre de este Alejandro el Grande fue Felipe II, y él estableció esta ciudad en Macedonia. Había grandes minas de oro en esa región. Por tanto, este Felipe II fue capaz de hacer gran cantidad de dinero por causa de estas minas de oro. Él pudo establecer grandes soldados y un buen ejército. Y él quería tener este ejército tan grandioso y potente para tener más grandes ambiciones. Con estas grandes ambiciones, Felipe II y Alejandro el Grande fueron juntos hacia la región del este. Cerca del año 27 a.C. o 21 a.C., ellos fueron capaces de conquistar gran parte de toda esta región del este. Estaba este otro conquistador, Antonio, y vino ese otro conquistador, Octavio, que pudo ser capaz de derrotar a este Antonio. Octavio hace una cosa después que él derrota a Antonio. Él encuentra estos grandes soldados. Estos soldados le pertenecían a Antonio. Tenían algunos problemas, así que Octavio le permite a estos soldados quedarse en esa región. En esta región de Filipos. Esta ciudad estaba relativamente lejos de Roma. Sin embargo, había gran cantidad de personas de Roma que se quedaban ahí. Podemos decir que el 50% de la población de Filipos era romana, y estas personas que eran romanas se quedaban en la ciudad. Roma le dio a la ciudad de Filipos autonomía, por lo cual ellos fueron capaces de gobernar y de reglamentar sus reglas. Ellos ponían sus reglas y funcionaban por su propia cuenta. En la región de Macedonia, esta ciudad de Filipos tenía una buena reputación y era muy poderosa. La ciudad estaba muy bien económicamente, y también la ciudad se encontraba en una posición geográfica estratégica, por lo cual muchas personas debían de pasar por Filipos. La ciudad políticamente estaba establecida, la mitad de su población era una población romana. A esta ciudad el apóstol Pablo fue y él estableció una iglesia. Podemos encontrar esto en el libro de Hechos capítulo 16. Es donde Pablo encuentra a Lidia y también encuentra a este carcelero. Y Pablo establece esta iglesia en Filipos. Hay muchas opiniones, por supuesto, acerca de cuándo es que verdaderamente esta iglesia fue establecida. Algunos teólogos dan una opinión y otros dan otra. Algunos piensan que fue en el año 58 después del Cristo, o quizás en el 52 después de Cristo. Pero de cualquier forma, la iglesia fue establecida en esa época. Yo puedo ver que para el apóstol Pablo esta iglesia fue muy especial. Es porque él estableció esta iglesia en su segundo viaje misionero. Sin embargo, durante su tercer viaje misionero, él también va y visita esta iglesia. Y podemos ver diferentes registros, diferentes partes en el registro que nos identifican que la iglesia de Filipos estaba ayudando económicamente al apóstol Pablo. Esta iglesia de Filipos recibió estas noticias de que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Por eso envían a este hombre llamado Epafrodito con esta ayuda para el apóstol Pablo. Pero lo que sucedió fue algo diferente. Cuando este hombre Epafrodito, que debía de ayudar a Pablo, llega a donde estaba Pablo, realmente se enferma mucho Epafrodito. Pudiera haber sido una situación muy desafortunada para la iglesia de Filipos, porque su líder Pablo estaba preso en la cárcel. Nadie sabía cuándo lo iban a liberar. Y Epafrodito, a quienes ellos enviaron para ayudar a Pablo, este hombre mismísimo fue gravemente enfermado.
Toda esta región estaba vigilada por los romanos y la iglesia era perseguida por los romanos. La iglesia de Filipos recibió una gran persecución. Y por otra parte, estas personas que eran judías, que debatían muchísimo acerca de la circuncisión, ellos vienen ahora a la iglesia. ¿Y será que los miembros de la iglesia se encontraban muy bien? Por supuesto que no. Ellos se encontraban enfrentando diferentes situaciones. Se encontraban enfrentando dificultades. En el medio de todo esto, hubo una gran discusión entre dos líderes de la iglesia. Dos líderes que eran dos mujeres en la iglesia. Evodia y Síntique. Estaban peleando la una con la otra. Y muchos teólogos interpretan que esta Evodia es realmente Lidia, que aparece en Hechos capítulo 16. Piensen acerca de la situación. El apóstol Pablo, su gran líder, ellos no saben si va a ser puesto en libertad o si va a ser asesinado, y en estos momentos se encontraba en prisión. La iglesia había enviado a Epafrodito para que ayudara a Pablo, pero resulta que se enferma gravísimo. Se enferma mucho, de grave de muerte. Y aunque ellos ayudaron al apóstol Pablo y realmente apoyaron y corrían haciendo la evangelización mundial, ahora toda la iglesia está enfrentando una dificultad financiera grande. Están enfrentando esta persecución grandísima de parte de Roma. Y también estos ministros tan malvados, a los cuales Pablo llama los perros, ellos entraron en la iglesia para confundir la fe de los creyentes. Y también, por otra parte, en medio de toda esta situación, estas dos grandes líderes estaban teniendo un gran conflicto y peleaban una con la otra. Y esto es parte de lo que la iglesia de Filipos estaba enfrentando. El apóstol Pablo es informado acerca de esta situación y de estas noticias que acontecen con los filipenses. Y con este corazón de amor, este amor que él tenía a esta iglesia tan profundo, el apóstol Pablo comienza a escribir una carta. No fueron unas simples palabras de ánimo y ya. En este momento Pablo se encuentra enfrente de dos caminos. Puede que sea asesinado o puede que sea puesto en libertad. Por supuesto vemos que Pablo tenía esta fe de que iba a ser puesto en libertad. Pero aún así podemos ver que estaba en una situación muy difícil. Y para esta bien amada y grandemente amada iglesia de Filipenses, Pablo comienza a escribirle esta carta. Y de una manera irónica, el tema de toda esta carta es regocíjense. Pero si ustedes piensan acerca de la situación de Pablo y acerca de la situación de esta iglesia en Filipos, la situación no tiene nada que ver con estar gozoso ni con regocijarse. Y tanto desde la situación de Pablo como la situación de la iglesia están muy lejos de sentir gozo. Sin embargo, Pablo a esta iglesia que se encontraba sufriendo esta situación le escribe esta carta. Y él le expresa que deben de regocijarse y de estar siempre gozosos. Él comienza a explicarles acerca de disfrutar, de estar gozosos y de regocijarse. Podemos ver estas expresiones en la carta. No se trata de que si la situación mejora, entonces yo voy a estar gozoso. Es que el evangelio que ha sido dado a nosotros es tan grande. Por eso es que ustedes deben de regocijarse. Por eso es que deben de sentir gozo y estar gozosos. Y con todo este trasfondo con el que he compartido, ahora vamos a ver Filipenses capítulo 1. Podemos ver que el apóstol Pablo tenía un gran anhelo en su corazón por esta iglesia de Filipenses. Si vemos con los Filipenses capítulo 1 verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El verso 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Significa que esta iglesia de Filipos son las personas que cada vez que tú piensas en ellas te van a traer gran gozo en el corazón. Así eran para Pablo esta iglesia. Y cada vez que Pablo oraba por ellos, oraba por ellos con gran gozo en su corazón. Y podemos ver que esta iglesia no permaneció quieta. Esta iglesia participó en el ministerio de Pablo y participó de una manera activa. Así que por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Veamos el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Estas son las personas que participaban en el ministerio de Pablo de una manera tan activa. Así que Pablo lo expresa en el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesús Cristo. Yo los amo tanto y tengo tanto afecto por todos ustedes, pero es el afecto y es el amor de Jesús, el Cristo. Y podemos ver que esta iglesia de Filipos sirvió bastante a Pablo.
Si vemos Filipenses capítulo 4, verso 15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia más que ninguna otra verdaderamente entendió la necesidad del apóstol Pablo y también el valor del ministerio del apóstol Pablo. Ellos estaban apoyando el ministerio de Pablo. Y esta iglesia de Filipos tenían un gran nivel de espiritualidad y de fe. Yo los anhelo a vosotros, con el anhelo y el amor de Jesús, quien es el Cristo. Pablo les decía. Si ustedes ven Filipenses desde el versículo 9 al 11, capítulo 1, versos 9 al 11, Pablo realmente estaba orando por esta iglesia, diciéndole, yo realmente quiero que ustedes crezcan y que ustedes sean establecidos de la manera correcta. Y esta era la oración de Pablo. Desde el verso 9, Filipenses capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesús Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Ya esta iglesia de Filipenses había conocido y había recibido este gran amor del Cristo. Pero aún así Pablo continuaba orando por la iglesia, pidiendo que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en esta profundidad, para que seáis capaces de discernir, para que seáis capaces de aprobar lo que es mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesús Cristo. El apóstol Pablo estaba orando por esta iglesia de Filipenses, pero vemos que esta iglesia de Filipenses era una iglesia que ya era madura. Yo vengo a pensar también que esta oración es una manera de expresar cómo nosotros deberíamos de ser y permanecer siendo dignos de este Evangelio del Cristo. Esta iglesia de Filipenses estaba trabajando tan duro para el Evangelio y para el siervo de Dios, Pablo. Y aunque no tenían en abundancia, pero lo que tenían lo reunían y lo enviaban para apoyar al apóstol Pablo. Inmediatamente cuando se enteran de que Pablo está preso en la cárcel, envían a Epafrodito. Y al mismo tiempo que esto sucede, la iglesia está enfrentando muchas dificultades. Situaciones como desde afuera que está esta persecución del Imperio Romano. Estos judíos de la circuncisión que traen estas ideas dentro de la iglesia, diciendo que hay que circuncidarse. Y también dentro de la iglesia, estos grandes líderes, ellos aman el Evangelio, pero se encuentran ahora peleando el uno con el otro. Y el apóstol Pablo da un mensaje a esta iglesia de Filipos, a la cual él amaba muchísimo. Yo espero verdaderamente que ustedes se comporten de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y yo verdaderamente deseo que ustedes crezcan en el Evangelio. Entonces, ¿qué deben de hacer? Y a través de esta carta, él está explicando a estas personas que ya estaban viviendo según el Evangelio y habían recibido el Evangelio, ahora le está escribiendo y le está explicando, le continúa explicando cómo conducirse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo no solamente está escribiendo esta carta de una manera poética, realmente él se encontraba enfrentando grandes dificultades, él estaba arriesgando su vida. Él estaba en prisión y podía ser asesinado de un día al otro, o podía ser que fuese puesto en libertad. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio y luego, después de esto, él fue puesto en prisión, muchas personas fueron desafiadas por esta clase de vida del apóstol Pablo, diciendo, él estaba predicando el Evangelio y ahora está en prisión, tenemos que continuar predicando el Evangelio nosotros. Pero también había otro grupo de personas que criticaban a Pablo. Y estas personas decían, bueno, como él estaba predicando el nombre de Jesús Cristo, ahora lo han cogido preso en la cárcel. Veamos Filipenses capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para el progreso del Evangelio. El verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún.
pase lo que pase, está todo bien. Porque en cualquier caso, lo que importa es que el Cristo sea proclamado. Por eso es que me gozo y me continuaré regocijando aún más. Y así Pablo confesaba su fe. El verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y esta situación es lo que ocurría en su vida. No está al nivel de esta situación de que un grupo de creyentes están reunidos en un lugar orando, diciéndole, oh Señor, te vamos a dar nuestras vidas. La situación de Pablo es la siguiente. Él se encontraba preso en la cárcel, esperando una sentencia de muerte, o también pudiera ser que lo liberasen. Imaginen una persona que está predicando el Evangelio muy sinceramente, pero está enferma de cáncer, o tiene alguna enfermedad incurable, y el futuro que le espera no sabe qué cosa es, porque por esta enfermedad probablemente muera, aunque quizás pudiera ser que sea curado. Una crisis similar estaba enfrentándola a Pablo. Pero Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es una confesión simple, es porque el Cristo vive en mí. Por tanto, incluso si yo muero ahora mismo, me resulta beneficioso. Y el verso 22 dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Básicamente estaba diciendo, yo quiero morir lo más rápido posible y estar con el Cristo. Realmente prefiero eso mucho más, pero será más beneficioso para ustedes que me quede aquí con este cuerpo físico. El verso 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, Dios me va a dar oportunidad. Yo pienso que en esta ocasión Él me va a dar una oportunidad para que tenga un poco de tiempo más con ustedes, para que ustedes puedan crecer más en el Evangelio. Esta fue la confesión del apóstol Pablo. Y esta es la vida del apóstol Pablo. Significa que estaba más allá de la vida o la muerte, porque él se encontraba disfrutando esto y experimentando esto, que el Cristo es más importante realmente y es más grandioso que su vida física. Y la vida del apóstol Pablo era un modelo para muchísimas personas, de modo que otras personas lo veían a él y sabían cómo tenían que vivir su vida habiendo recibido el Evangelio. No importa si me liberan o no importa si me matan, realmente eso no es la situación, no es lo importante. Lo más importante es el Cristo en sí mismo. Y yo estoy gozoso por causa del Cristo. Y a pesar de todas esas situaciones, lo más importante es la iglesia. Así que para que ustedes filipenses crezcan más, Dios me está permitiendo esto. Dios me está permitiendo una oportunidad para que yo pueda permanecer un poco más de tiempo con ustedes. Aunque Pablo estaba enfrentando una situación terrible, él estaba experimentando grande gozo en el Evangelio también. Él estaba orando por la iglesia y experimentando este gozo en el Evangelio del Cristo. Y este es un gran modelo que nos muestra a una persona que está viviendo su vida comportándose de una manera digna del Evangelio del Cristo. Y hay otra persona que muestra también este estilo de vida. Es Epafrodito. Si vemos Filipenses capítulo 2, desde el verso 25. Mas tuve por necesario enviar de regreso a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. El hermano Epafrodito había sido enviado a Pablo por esta iglesia de Filipos, para ayudar a Pablo y para servirle. Sin embargo, Epafrodito se enferma muy grave y prácticamente muere. Llega al punto en que se vuelve una situación muy catastrófica. Pero a pesar de todo eso, este hombre estaba sirviendo a Pablo. No le importaba su propia vida, más bien él estaba ayudando a Pablo. El apóstol Pablo expresa de él de esta manera: él es mi hermano.
Él ha estado trabajando conmigo. Él es un compañero de soldado. Él se ocupó de mis necesidades. Y por estas palabras podemos entender y ver cómo este hermano Epafrodito estaba ayudando al apóstol Pablo. Y de hecho él estaba muy preocupado también por la iglesia. Epafrodito pensaba, quizás la iglesia se desanime un poco al escuchar la noticia de que yo estoy enfermo. Epafrodito no le importó su propia vida y él realmente no tuvo cuidado de mantenerse así, preocupado por su propia vida física. Entonces, ¿qué significa el conduciros y comportaros como es digno del Evangelio del Cristo? Lo podemos ver a través de la vida de Epafrodito. Y también hay otra persona. Si vemos en el verso 19, Filipenses capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Únicamente Timoteo tenía el mismo corazón que el apóstol Pablo. Y únicamente él mostraba un interés verdadero y sincero por esta iglesia de Filipenses. Muchas personas dicen que creen. A pesar de que todas las personas dicen que creen, cada uno busca lo suyo propio, busca su propio interés personal. No buscan lo que es de Cristo Jesús. Únicamente es Timoteo quien está buscando la obra de Jesús, quien es el Cristo. Es lo mismo para nosotros. Nosotros estamos en la iglesia y estamos diciendo que hacemos la obra de Dios. Estamos siguiendo a Dios. Está escrito en la Biblia, pero también vemos que sucede hoy en día. Muchas personas solamente buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Y vemos a uno que busca lo que es de Cristo Jesús y vemos a uno que se interesa con un corazón sincero por el bienestar de la iglesia. Alguien que trabajaba por el bien del Evangelio con Pablo. Ese es Timoteo. ¿Qué significa comportarse digno del Evangelio del Cristo? Podemos ver estos personajes, estos caracteres, estas personas a través de la carta a los Filipenses que nos muestran esto. Pablo realmente le está dando estos ejemplos vivos a la iglesia de Filipenses y diciéndoles, yo realmente quiero que ustedes vivan como estas personas. Yo realmente quiero que ustedes se conduzcan de una manera digna del Evangelio del Cristo como estas personas. Filipenses capítulo 1, 27. Solamente que comportéis como es digno del Evangelio del Cristo. ¿Qué significa vivir de una manera digna y comportarse de una manera digna del Evangelio del Cristo? Significa, por supuesto, vivir a un nivel que tu vida sea llena del Evangelio del Cristo, con el Evangelio del Cristo. ¿Cuán grande entonces es el Evangelio del Cristo? ¿Cuán grande es, cuán ancho es, cuán alto es que nosotros no podemos ni siquiera describirlo? No hay palabras para describirlo. Entre más nos percatamos del Evangelio, entre más vemos cuán profundo y cuán ancho es, más continuamente apreciamos esta grandeza. No está al nivel de que simplemente tú puedes organizar el Evangelio en tu mente, puedes tener un poco de resúmenes bien organizados y así lo puedes comprender un poco mejor. No es eso. Y entonces tú dices, bueno, yo puedo usar este Evangelio así como lo he concebido, bien organizado, para bendecir mi ministerio, para bendecir mi vida. No está a ese nivel. A través de la muerte en la cruz y de la resurrección, el Evangelio ha sido dado a nosotros. Y el Espíritu Santo obra en nosotros de manera tal que podemos entender el Evangelio. Pero ¿cuán grande es esto? Cuando verdaderamente tú vienes a percatarte cuán grande es este Evangelio, entonces tu vida va a ser transformada. Porque vas a vivir una vida que se llena del entendimiento del Evangelio. Y Pablo se encontraba hablándole a esta iglesia de los Filipenses. Esta iglesia era una iglesia que era muy devota. Era la iglesia que amaba más al apóstol Pablo y la iglesia que más lo apoyó. Veamos 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La iglesia de Filipenses era una de las iglesias más representativas en esta región de Macedonia. Así que podemos ver que estaban enfrentando tribulaciones severas y también tenían pobreza extrema, pero ellos tenían abundancia de gozo y riquezas de su generosidad. Y esta iglesia con estas características, Pablo le escribe esta carta. Había persecuciones por afuera, conflictos desde adentro, muchas dificultades las cuales se encontraban enfrentando esta iglesia de Filipenses.
Esta iglesia era una iglesia muy devota y se encontraba apoyando al apóstol Pablo. También se encontraban tratando de pelear en contra de todas estas persecuciones. Y a una iglesia así Pablo les da un mensaje. No simplemente Pablo estaba tratando de animarlos un poquito a nivel personal. Le estaba tratando de decirles, ustedes conocen verdaderamente y se han percatado de cuán grande es el Evangelio. El Evangelio que ustedes ya han recibido. Tú verdaderamente entiendes cuán grande es este Evangelio que has recibido, y el Evangelio lo has recibido de Dios. Lo has recibido de parte del Señor a través de su cruz y de su resurrección. A través del poder de la resurrección, este Evangelio ha sido dado a nosotros. ¿Verdaderamente tú eres capaz de entender cuán grande es esto? Un Evangelio de esa magnitud, un Evangelio tan grande, ha sido dado a nosotros, ha sido dado a ti. Has recibido este Evangelio que termina con todos los problemas pasados. Y ahora mismo está contigo. Va a garantizar tu futuro. El Evangelio que está dentro de ti. Y por el Evangelio, incluso está bien si morimos o si permanecemos con vida. Hemos recibido un Evangelio tan grande y si nos percatamos de esto, es naturalmente que esté bien y estar gozoso si morimos. Si morimos por el Evangelio. Por tanto, hay que conducir cada una de nuestras vidas de una manera digna del Evangelio del Cristo. Tenemos que ser capaces de entender cuán grande, cuán valioso este Evangelio es. Y tenemos que ser capaces de conducir nuestra vida de una manera digna, apreciando este gran valor del Evangelio. Hay muchísimos casos donde la gente no es capaz de entender o comprender la grandeza del Evangelio y el gran valor del Evangelio. Por eso es que se encuentran viviendo sus vidas cristianas de una manera indigna. Es como si no tuvieran sus vidas cristianas valor. Pero este Evangelio es más valioso de lo que ustedes puedan imaginar. Necesitan conducir sus vidas de una manera digna del Evangelio del Cristo. Si vemos primero de Filipenses capítulo 1, verso 27, la parte final, Pablo escribía, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En la primera parte Pablo le dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio del Cristo, y en la segunda parte Pablo le habla estas palabras. Pablo les pide que estén en un mismo espíritu, combatiendo unánimes como uno. Si ustedes analizan toda esta terminología y todas estas palabras, esto viene del ejército. Yo estoy muy seguro que ustedes lo han visto en algunas películas, en los tiempos antiguos, cuando estos soldados peleaban. Cuando el enemigo ataca a este ejército, todos los soldados se unen como uno en un gran escudo. Los soldados a la orden, todos forman con una sola orden. Ellos se forman rápidamente y enfrentan todas estas flechas del enemigo con el escudo, pero todos los escudos son como uno solo. Cada escudo se conecta con el escudo del compañero de al lado. Así que el enemigo, de cualquier parte que ataque, va a toparse con este escudo. Va a encontrarse que cada soldado está sosteniendo el escudo y todos los soldados son como uno solo. Esto es lo que significa. Ustedes necesitan permanecer firmes en un solo espíritu. Significa no permitir que el enemigo los ataque desde ningún lado. No permitir ninguna clase de ataque del maligno. Permanezcan firmes como uno solo, en un espíritu, combatiendo unánimes por la común fe del Evangelio. Pero ¿por qué cosa hay que estar permaneciendo firmes en un mismo espíritu y combatiendo? Es por la fe del Evangelio. El comportarse de una manera digna del Evangelio del Cristo es esto. Permanecer firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo puedo ver que hay muchos conflictos en la iglesia, pero muchísimo más importante que todos esos conflictos es esto. Porque cuando las personas tienen un conflicto, siempre van a debatir y siempre van a buscar sus justificaciones y sus razones. Y probablemente se puedan dividir. Pero el pasaje está diciendo, ustedes deben de permanecer firmes en un espíritu. Verdaderamente ustedes comprenden cuán grande el Evangelio es. Entonces ustedes tienen que vivir de una manera digna del Evangelio del Cristo. Es necesario vivir de acuerdo a ese nivel. Tenemos que vivir de acuerdo a ese nivel. Y tenemos que ser uno, combatiendo firmes por la fe del Evangelio. Necesitamos hacer esto. Permaneciendo firmes como uno solo, en un espíritu. No hay otro criterio que sea más importante que el Evangelio. Nada es más supremo que el Evangelio. Por tanto, es necesario ser como uno solo y permanecer firmes para que el enemigo no los pueda atacar desde ningún lugar. Y el verso 28 dice, llenad de intimidados por los que se oponen. Y el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ser
digno del Evangelio del Cristo, vivir de una manera digna del Evangelio del Cristo, también es esto, en nada ser intimidados por los que se oponen. Y realmente tú también vas a enfrentar estos sufrimientos por el Evangelio. Y esta es la batalla que el apóstol Pablo, la iglesia primitiva y los miembros de Filipos enfrentaron. Pero también es la batalla que nosotros tenemos que enfrentar. El verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís cae en mí. No estamos viviendo el Evangelio del Cristo simplemente por recibir un poco de bendiciones. Porque el Cristo nos ha dado vida. Es porque Él ha pagado con su propia vida este gran precio. Significa que no hay otra bendición más que necesitemos y que tengamos que recibir más que el Cristo. El Cristo es completamente suficiente y podemos encontrar todo en el Cristo. Nosotros poseemos el Cristo. Por tanto, es la vida mejor, es la vida más gozosa si vivimos por el Cristo. ¿Y cómo podemos vivir para Él? En nada ser intimidados por nada ni por ninguna situación. Elegir más bien el sufrir por el bien del Evangelio. Elegir sufrir por el Cristo. Y podemos ver grandes ejemplos de esto a través de la vida de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Y ahora Pablo le está mostrando estos ejemplos a la iglesia de Filipenses. Y también a nosotros. Y yo creo que mi iglesia es como esta iglesia de Filipenses. Y yo creo que esta es la iglesia que ha devocionado para la evangelización mundial más que cualquier otra iglesia. Y hemos estado enfrentando muchas dificultades, pero en el futuro vamos a enfrentar incluso muchas más. Y como hemos devocionado, como hemos sido capaces de devocionar tanto, hemos estado enfrentando ahora más pobreza incluso. Y en vez de ser ricos, estamos enfrentando pobreza. Y también es cierto que tenemos conflictos internos. Es porque cada uno de nosotros tiene su propia idea y su propio entendimiento de cómo servir mejor al Señor. Y le dicen a los demás, esto es lo que tienes que hacer, así es como se hace mejor. Así es como se tiene que creer en Jesús, el Cristo. Por eso es que se levantan diferentes conflictos y por eso es que surgen diferentes conflictos internos. Y yo creo que nuestra iglesia luce muy similar a la iglesia de Filipenses. Es un mensaje dado a la iglesia. Por favor, condúzcanse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Necesitan entender cuán excelente, cuán valioso, cuán grande el Evangelio del Cristo es. Y ustedes necesitan, por favor, conducir sus vidas de una manera digna del Evangelio del Cristo. Necesitan vivir sus vidas a sí mismos como lo vivió Pablo, Timoteo o Epafrodito. Necesitan estar firmes en un espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. ¿Y para qué? Para que sean capaces de vencer cualquier ataque a través de cualquier área del enemigo. Y en nada intimidados, en nada se asusten o teman por los que se oponen. Y más bien elijan sufrir por el bien del Evangelio del Cristo. Aunque ustedes han devocionado muchísimo y han estado viviendo sus vidas para el Señor. Con todo amor. Empezando desde Filipenses capítulo 1, verso 27, hasta el pasaje de Filipenses versículo 30, capítulo 1. Esta vida debe de ser formada en ustedes. Este estilo de vida debe ser el mismo estilo de vida de ustedes. El apóstol Pablo decía, yo anhelo a esta iglesia de Filipenses. Yo la amo con este afecto entrañable del Cristo. Yo me atrevo a decir, y yo verdaderamente creo, que esta iglesia repleta del Evangelio, delante de Dios, es justo como esta iglesia de Filipenses. Y yo creo que Dios me ha dado esta palabra para compartirla con ustedes, con este corazón del apóstol Pablo, para que esta iglesia sea capaz de crecer incluso muchísimo más en el Evangelio. Este Evangelio ha sido dado a nosotros, y el pago ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y su resurrección. Y necesitamos conducirnos a nosotros mismos de una manera digna de este Evangelio del Cristo. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos, así como nos has dado esta palabra a través de la Escritura, a través del apóstol Pablo. Permítenos comportarnos y conducirnos de una manera digna del Evangelio del Cristo. Permítenos percatarnos cuán grande es el Evangelio, cuán valioso es el Evangelio, y permítenos vivir de acuerdo a ese valor del Evangelio. Dios, verdaderamente tú harás la evangelización mundial, y nosotros creemos que este es el tiempo. Tú nos has permitido ver y ser los testigos que están experimentando cómo salvas al mundo entero. El mundo entero se salva con el Evangelio. Por favor, permítenos servirte y permítenos ser los que experimenten esto hasta el fin. Permítenos terminar la carrera y permítenos recibir profundamente este mensaje dado a la iglesia de Filipenses y hacer este mensaje nuestro mensaje. Y permite a todos los creyentes vivir de una manera digna, comportarse de una manera digna del Evangelio del Cristo. Te agradecemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Hemos orado. Amén.